Bien, pues vamos a iniciar con este compendio de ejercicios para entender un poquito más acerca de las bases de datos. Hay que entender que las bases de datos nos van a ayudar justamente a diseñar y planificar nuestra parte pedagógica, nuestra parte docente de manera más sencilla. Si bien vamos a tener que invertir un poco de tiempo en desarrollarla, pues la idea de este curso taller justamente es esto, que ustedes tengan esa posibilidad de ir trabajando con su planeación y desarrollar justamente una base de datos donde únicamente pues bueno, tengan que hacer algunas modificaciones en su momento en relación a esto de las modificaciones, ¿no? Que cada semestre seguramente hacemos, pero tener una base firme sobre la cual podamos trabajar y entonces ir optimizando los tiempos. Ese es el objetivo de todo esto. Entonces, pues sin más, les doy la bienvenida. Vamos a comenzar. Recuerden que vamos a tener una sesión de preguntas por si alguien tiene alguna inquietud al respecto de cómo vamos a estar trabajando esto. Como ya les mencionaba, en la plataforma vamos a estar trabajando con Microsoft Excel y básicamente pues es lo que vamos a requerir, obviamente su conexión a internet y bueno pues disposición, ¿no? Sobre todo tiempo, es lo que también necesitamos. Voy a tratar de hacer los ejercicios de manera muy sencilla para que también esto les ayude a ustedes a ir desarrollándolos. Cualquier duda, cualquier inquietud, escríbanme, mándenme un correo, estamos al pendiente de todo ello. Y recuerden que vamos a tener nuestra sesión en vivo en algunos días. Y bueno, de cualquier manera, pues están mis datos para que puedan trabajar sobre ello. Bien, pues entonces vamos a comenzar a trabajar sobre nuestro documento de Excel. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan observar correctamente todo lo que voy a realizar. Bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy con una base de datos justamente para el laboratorio, entendiendo todo lo que nosotros podemos desarrollar en el laboratorio. Aquí voy a poner un ejemplo. Obviamente cada uno de ustedes tendrá esta capacidad de definir esas actividades o esos recursos que ustedes realizan justamente para el trabajo en este tipo de sesiones de laboratorio como tal. Bien. Muy bien. Bueno, entonces pues vamos a comenzar a trabajar con nuestra base. Les voy a ir desarrollando esto en el sentido de laboratorio, decíamos. Bien. Bueno, nosotros vamos a abrir nuestro documento. Yo aquí ya lo he guardado para evitar alguna pérdida de información. Y es recomendable que si ustedes están trabajando directamente con su cuenta 365 de Office y tienen la posibilidad de activar el autoguardado, pues es bastante bueno, se guarda en la nube y ya no tenemos pérdida de información. Bien, entonces una vez que tenemos nuestra hoja de datos, vamos a empezar a realizar el llenado. Aquí es muy importante tener en cuenta cuáles son los elementos que yo necesito para realizar mi base de datos. Obviamente, les decía, cada base de datos se ajusta de manera específica a las necesidades que yo voy a tener en mi curso, para mis actividades bajo mi planeación. Yo ya voy a tener una ponderación, yo ya voy a tener la posibilidad de programar alguna actividad y únicamente llegar a mi base de datos, vaciar esos datos, vaciar esas calificaciones y que se vayan dando todos los resultados de manera automática. Bien, vamos a trabajar entonces con un ejemplo. Vamos a dejar siempre la columna inicial, la columna A, siempre la vamos a dejar libre, o podemos iniciar trabajando justamente con ello, numerándola. Vamos a darle un ID. Estas celdas que yo estoy llenando aquí, las vamos a nombrar como ID. Entonces, estas celdas, como ustedes pueden ver, pues ya tienen un número de identificación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque este ID nos va a servir para más adelante enviar las calificaciones de manera automatizada, va a contribuir a eso.
Esto del envío de las calificaciones de manera automatizada, pues es algo sumamente sencillo, versátil, que nos va a ayudar a optimizar tiempo, a no tener que estar escribiendo cada correo de nuestros estudiantes y enviar de uno por uno la calificación, o tal vez todo ese contenido de calificaciones desglosado, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar, esa columna nos va a ayudar para esto. Y bueno, estoy dejando algunos espacios, algunas filas, como ustedes pueden ver en la parte de arriba, porque lo que yo quiero aquí pues es dejar un espacio para mis encabezados, ¿sí? Quizá la escuela, el laboratorio, el nombre del profesor o de la profesora que se encarga del curso justamente, pues lo vamos a poner aquí arriba, y eso me va a servir también para más adelante que a mí me pidan evidencias, pues yo ya ni siquiera me tendré que preocupar de esto. Entonces vamos a dejar ese espacio y enseguida lo vamos a trabajar. Bien. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a trabajar únicamente con 10 estudiantes. Obviamente, yo sé que aquí cada uno de ustedes tendrá seguramente muchos más de 10 estudiantes. Incluso en muchas ocasiones tenemos 2 o 3 grupos o más grupos de la misma materia. Y aquí en la base de datos nos va a servir si nosotros queremos trabajar a todos nuestros estudiantes de la misma materia, aunque sean de diferentes grupos, lo vamos a poder hacer y nos vamos a poder aprovechar de las características de Excel, utilizando los filtros, utilizando las cuestiones dinámicas de una tabla, para que esto nos ayude justamente a tener calificaciones separadas por grupo y a su vez en un conjunto global por curso. Y entonces yo puedo hacer un análisis, ¿sí?, hacia qué grupo le está yendo mejor, o quizás si estoy implementando alguna estrategia distinta en cuestión de enseñanza, en cuestión pedagógica, cuál es la estrategia que funciona más a partir de los resultados que yo estoy obteniendo. Bien, entonces vamos a colocar nuestro ID y en la siguiente fila nosotros en la siguiente celda, vamos a colocar el nombre del estudiante. Esto es muy sencillo y vamos a tener diferentes modalidades de trabajar con esto. Cuando nosotros generamos un formulario o cuando nosotros descargamos algún documento de Excel que ya viene con los nombres de los estudiantes, generalmente eso me lo da de esta forma: primer apellido en una de las celdas, en la siguiente celda me da el segundo apellido y el nombre o los nombres en la tercera celda. Y entonces, pues uno podría decir, bueno, ¿lo puedo dejar tal cual? Sí, lo pueden dejar tal cual. Sin embargo, cuando hagamos el envío de nuestras calificaciones, pues vamos a tener que hacer un mayor trabajo, digamos, para que el nombre se muestre en una sola celda. Entonces, si ese es el caso, nosotros podemos utilizar una fórmula que es la fórmula de concatenar, que lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de las funcionalidades que tiene Excel. En este caso, yo no voy a utilizar ningún nombre, vamos a irnos directamente a nombrarlos como alumno 1, alumno 2 y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces, vean aquí, les muestro este pequeño truquito. Yo me coloco sobre esta serie que tengo aquí, me voy hasta que aparezca esta flechita justo aquí en la esquina de donde estoy trabajando, en esas dos celdas seleccionadas, le doy un doble clic y automáticamente se llena la lista hasta la fila, en este caso, o hasta la columna, el número donde yo he trabajado, ¿sí? Todavía no es una tabla y aún así Excel ya me detecta que esto puede ser una serie de datos que está relacionada con el dato que está a un lado en la celda lateral, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener 10 estudiantes por ahora, suponiendo que este es el nombre del estudiante y que en este caso vamos a tener nosotros el nombre en una sola celda, ¿sí? Más adelante veremos si formulamos algún ejercicio o tenemos algún formulario de Forms o de Google Forms o cualquier otra plataforma que nos dé un Excel en diferentes celdas, pues lo vamos a revisar. Después de esto podemos incluir el correo. Yo les recomiendo que lo hagan de manera automática, ¿sí? Que ya sea una cuestión que a ustedes se les vaya haciendo como un hábito. ¿Por qué?
Porque cuando yo lo quiero hacer al final del curso, en muchas ocasiones esto pues ya no lo tengo tan a la mano o quizá me es complicado, ¿no? Y de esta forma yo incluso puedo corroborar desde el primer envío de calificaciones, yo puedo corroborar que a todos les llegó. Y entonces, si yo lo hago hasta el último y ya no tengo a mis estudiantes en el aula, pues ya no les puedo preguntar directamente si a todos les llegó la calificación, y entonces me voy a tener que poner a enviar correos de uno por uno o solicitar ese tipo de confirmaciones, ¿no? Entonces, es muy útil que ustedes lo hagan desde que empezamos con nuestra base de datos, aunque el orden de los datos puede variar, a excepción, y es la recomendación, del ID, que siempre debe de estar en la primera columna de nuestra tabla, y el nombre del estudiante, porque esto nos va a ayudar también mucho a poder identificar esas calificaciones específicamente. De ahí en más, todo puede estar en el orden que ustedes lo decidan, porque obviamente pues es la forma en la que ustedes van a acostumbrarse a trabajar en sus bases de datos. Yo en este caso voy a agregar en la tercera columna los correos electrónicos, y bueno, aquí algo muy importante también es que estos correos electrónicos para las cuestiones institucionales, pues lo ideal es eso, que tengamos el correo institucional, que incluso nos lo puede dar directamente Microsoft Teams o algún formulario de este tipo. Pero si no, pues bueno, tendríamos que recopilar cada uno de estos correos justamente para que nosotros tengamos esa posibilidad, ¿sí?, de enviarle a cada uno de estos estudiantes su correo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo voy a tener en este caso diferentes correos. Yo únicamente aquí lo que realicé fue colocar algunos correos simulados de algunos estudiantes para evitar que le llegue, digamos, esta base de datos con la que estamos trabajando por ahora, que le llegue a alguna persona, ¿verdad? Entonces, estas son las direcciones de correo que yo tengo, ¿sí? Alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, etcétera. En este caso, bueno, se van a repetir porque, y esto es muy importante, esto no es una secuencia, ya que esto tiene un vínculo, entonces por eso es que lo repito. Pero bueno, para el ejercicio nos va a servir. Entonces tenemos alumno1@correo.mx. En este caso obviamente sabemos que las direcciones no van a llegar a ningún lado porque no son de un dominio específico, pero sí probablemente si utilizamos Gmail, Hotmail, el correo de la universidad, etcétera, claro que le tiene que llegar, y eso es algo que vamos a verificar más adelante. Muy bien, entonces ya llevamos 3 aspectos importantes que son esenciales para el desarrollo de esa actividad como tal que estamos realizando: el ID, el nombre del estudiante y el correo electrónico, ¿sí? En este caso, quizá ustedes me pueden ir siguiendo, pueden ir trabajando, pueden ir poniendo un poquito en pausa el video para que lo vayan desarrollando y de esta manera pues sea más sencillo. Si surge alguna inquietud, alguna duda, bueno, pues que la podamos trabajar en la siguiente sesión que tendremos de manera virtual, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar, y algo muy importante aquí es entender cómo se encuentra mi planeación, ¿sí? Para esto obviamente pues nosotros quizá ya de manera colegiada o si estoy trabajando de manera individual, pues ya realizamos una reflexión en el sentido de qué necesito realizar en mi curso para obtener un objetivo, para lograr un objetivo con los estudiantes. Si estoy trabajando, por ejemplo, en el laboratorio de análisis químicos, análisis industriales, análisis cárnicos, por ejemplo, qué es lo que yo quiero lograr y cómo lo voy a lograr. Entonces, para ello generalmente utilizamos nuestras prácticas, nuestras sesiones de laboratorio, en las cuales evaluamos diferentes aspectos en el estudiante. Si nosotros vemos, vamos a tener la posibilidad, en este caso, de aportar diferentes características a cada una de las sesiones. Y entonces vamos a iniciar con ello. Vamos a colocar nosotros en la celda, no en la que viene en este caso en la posición 5, obviamente en su base de datos puede ser la siguiente posición, la 7, la 8, la 9, donde ustedes empiecen a realizar su tabla. Digamos que estos van a ser los encabezados de nuestra tabla. En este caso, bueno, yo lo voy a hacer un nivel arriba, ¿sí? Por eso también es importante no iniciar en la celda 1 o en la posición 1, porque nos da la libertad de tener un poco de espacio. ¿Podemos añadir celdas? Sí, sí podemos añadir celdas. De hecho, en algún momento podremos realizarlo más adelante, pero esto es algo que ya me va ayudando, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de arriba
yo voy a colocar diferentes sesiones. En este caso, la sesión número 1. La sesión de laboratorio número 1 consta de diferentes cosas, de diferentes aspectos. Vamos a pensarlo de esta manera. Hay un examen prelaboratorio. También vamos a tener, por ejemplo, la evaluación del desempeño del estudiante, ¿sí? Vamos a tener la cuestión de la bioseguridad, si cumple con su bata, el calzado adecuado, o si está realizando lavados de manos antes de realizar la práctica, o si se colocan los guantes correctamente, etcétera. Cada uno de ustedes sabrá esa definición de bioseguridad como tal. Vamos a tener también el resultado, es decir, yo esperaba que los estudiantes lograran sintetizar un éster y lo lograron. Entonces, si ellos lo lograron, o en un porcentaje, ¿en qué porcentaje lo logran? ¿Sí? Y entonces yo puedo calificar a partir de cualquier herramienta, un checklist, una rúbrica, y más adelante vamos a ver cómo hacer un checklist, que también son muy útiles, no solamente para la parte de la evaluación de los estudiantes, ¿no? Sino también para la cuestión de cómo yo trabajo en equipo y qué me corresponde a mí. Podemos utilizar un documento en línea donde todo el equipo de trabajo del laboratorio tiene una tarea asignada y entonces vamos señalando poco a poco qué se va cumpliendo. Pero lo vamos a ver en una de las siguientes sesiones que tengamos. Después vamos a tener el reporte, un reporte por escrito en este caso, ¿sí? Y vamos a tener una bitácora, que en muchos laboratorios esto es algo rutinario, ¿sí? Es algo que se tiene que llevar todos los días e incluso pues no podemos borrar aspectos o hay que señalarlos con cierto color, etcétera, ¿sí? Y finalmente todos esos aspectos me dan el total de mi primera sesión, ¿sí? Entonces en este caso eso es algo importante y ustedes se pueden dar cuenta que solamente para realizar una sesión de laboratorio pues tenemos una gran cantidad de elementos con los cuales vamos a poder evaluar. Todos ellos forman parte de esa evaluación como tal. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo empecé a escribir y escribir y escribir, mi hoja se va recorriendo y entonces yo puedo perder el sentido y tendría que memorizarme yo que en este caso en la posición 10 está mi alumno 5 y que entonces yo debo de recordar que en la posición 10 está el alumno 5, porque si yo lo pongo en este caso en la posición 11 y le digo este alumno tiene un 10 en su reporte escrito y estoy pensando que es el alumno 5, ya me equivoqué. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener que memorizar tantas posiciones? Pues nos vamos a apoyar justamente de una de las funcionalidades de Excel, que en este caso es el bloquear la vista, ¿sí? El bloquear las celdas para tener una vista específica. Esto es muy sencillo. Por ahora voy a recorrer en este sentido el correo. Tengan mucho cuidado. Vean ustedes cómo cuando yo paso el puntero sobre la dirección de correo, ya me da automáticamente un enlace. Si yo le doy clic a esto, pues entonces me va a abrir el correo Outlook que vamos a tener instalado en nuestro ordenador y entonces pues se alenta un poco la computadora y demás. Bueno, ¿qué podemos hacer para ello? Pues simple y sencillamente vamos a seleccionar todas estas celdas que están aquí y le vamos a quitar el hipervínculo, ¿sí? Por ahora no nos interesa que tenga hipervínculo y aun cuando no lo tuviera nos da la posibilidad de enviar los correos. Así, cuando yo selecciono, vean cómo ya no está la manita y precisamente pues me ayuda a que no me esté haciendo ruido ese aspecto. Bien, dentro de lo que yo necesito para trabajar todos los días con esta base de datos es tener bien claro qué calificación le corresponde a cada estudiante, qué dato le corresponde en este caso a cada estudiante. Entonces, eso es lo que yo no quiero que se pierda de vista, que siempre que yo trabaje en mi base de datos, eso se mantenga. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es bloquear. Nos vamos a ir al menú de vista, aquí en la parte de arriba, y vamos a seleccionar, a ver qué ha de estar por aquí abajo, aquí, esta celda que dice inmovilizar, ¿sí? En este caso vamos a dar clic en la flechita y entonces nos marca tres menús, ¿sí? Tres actividades, digamos, o tres opciones que nosotros podemos realizar en este caso. Bien, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Vamos a colocar aquí en la parte de arriba una serie de
colores por ahora para hacer el ejercicio, una línea de color amarillo, una línea de color verde y una línea de color rojo. Bien, y de este lado pues tenemos nuestro ID, tenemos nuestro nombre del estudiante. Cuando yo me coloco, cuando yo bajo la hoja con el mouse o con las flechitas que tenemos aquí a un lado, eso se desplaza y tanto para arriba como para un lado se nos empieza a perder la información. Bueno, nos vamos a colocar justo en el punto donde nosotros queremos que se siga viendo la información. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a suponer que a mí me interesa que aparezca el color amarillo, ¿sí? El rojo no me importa, pero el amarillo sí. Entonces yo siempre quiero ver el color amarillo, ¿sí? Entonces en este caso voy a seleccionar vista, inmovilizar, y si yo solo quiero que se vea la parte superior, ¿sí? Que siempre se mantenga el encabezado, voy a colocar la segunda opción, le voy a dar clic aquí y nos dice mantiene visible la fila superior a medida que se desplaza por el resto de la hoja de cálculo. Damos un clic y aparentemente pues no pasó nada, ¿verdad? Pero cuando empezamos a bajar, vean, ahí está, se nos ha quedado la selección del color rojo, ¿sí? Entonces en este caso pues eso nos ayuda. Para el caso de las bases de datos, a mí esa opción no me sirve, entonces simplemente le vuelvo a dar un clic y listo, ¿sí? Déjenme ver, aquí no me da, no me está dando la opción. Listo, ahí está, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros queremos inmovilizar algo, nos debemos de colocar justo en la celda contigua a donde yo quiero inmovilizar. En este caso, yo quiero que siempre aparezca el ID de mi estudiante, el nombre de mi estudiante, y todo lo demás pues se puede mover, se puede recorrer, porque no es algo que sea constante, ¿sí? Es decir, voy a tener calificaciones para la sesión 1, para la sesión 2, para la sesión 3, etcétera, ¿sí? Y eso se puede ir recorriendo. Entonces, la opción que a mí me sirve justamente para trabajar en ello es dar un clic justo donde está correo electrónico y el nombre del alumno en esa celda. En este caso es en la tercera posición, en la tercera columna, ¿sí? Justo donde en la celda siguiente de mi estudiante número 1. Y entonces le voy a dar inmovilizar ambas filas, ambos paneles, es decir, el panel superior y el panel inferior. El encabezado me sirve sí y no. ¿Por qué? Pues porque realmente aquí va a aparecer las cuestiones institucionales y por ahora pues no es algo que a mí me interesa trabajar. Yo lo tengo ahí como un dato necesario, pero no es algo indispensable para trabajar mi base. Entonces voy a dar un clic en esta posición, vamos a dar un clic aquí y vamos a dar inmovilizar paneles. Y si ustedes se dan cuenta, incluso aquí ya se ve una línea un poquito más gruesa y aquí también se ve una línea un poquito más gruesa, ¿sí? Entonces en este caso todo lo que esté por arriba de esta línea se va a inmovilizar, todo lo que esté por debajo de esa línea, perdón, a un lado de esa línea, se va a inmovilizar. Y ahí está, ¿sí? Entonces yo aquí ya puedo desplazarme. Si yo tuviera 30 estudiantes, ¿sí? Pues de igual manera, ¿no? Aquí seguiríamos y observaríamos cada uno de esos estudiantes. Ahora, estos tres espacios me quitan, estas tres líneas, perdón, me quitan espacio, ok, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer nosotros es volver a inmovilizar y en este caso vamos a dejar vamos a ocultar, digamos, desplazándonos por medio de las flechas o del botoncito del ratón, y vamos a inmovilizar. Ahora sí, vamos a ver, inmovilizar, y vean cómo ya yo puedo subir y bajar y ya no se ven las líneas de colores. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba arriba de esas celdas que yo percibía, ¿sí?, pues ya han quedado ocultas. No desaparecen, no quiere decir que las hayamos borrado, sino que simplemente ya no me van a estar estorbando mientras yo estoy trabajando en mi base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, pues yo puedo recorrer y no pierdo la visibilidad de mi estudiante. Yo me recorro, etcétera, ¿sale? Bueno, vamos a ir trabajando también un poco la cuestión del formato. Aquí obviamente pues queda muy a criterio de cada profesor el cómo lo trabaje. Yo generalmente, si trabajo en bloques, pues trabajo por colores para que también sea más fácil identificarlo a mí de esa manera, pero pueden trabajarlo en una base completamente en blanco sin ningún problema. Entonces
Lo que viene a continuación es el desarrollo de esa base, ¿sí? Es esa planeación, que en este caso, déjenme borrar estos 30 alumnos porque solo vamos a ocupar 10. Y en este caso, mi sesión 1 se considera para todos estos aspectos que yo tengo aquí arriba, ¿sí? Yo tengo que evaluar todos estos aspectos que yo estoy señalando en la parte superior. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Bueno, para definir qué corresponde a cada bloque, pues yo lo que voy a realizar es seleccionar el total de las celdas que correspondan a la sesión número 1 y me voy a ir al menú inicio y en este botoncito que dice combinar y centrar, ¿sí? Entonces voy a dar un clic, se va a combinar y ya sé que todo esto que está aquí, que voy a señalar con un color amarillo para que logren verlo, todo esto que está aquí abajo corresponde a la sesión número 1, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a poner bonita nuestra base de datos, seleccionamos un tipo de letra que sea agradable para cada uno de ustedes. Yo generalmente siempre me voy al Arial y le bajo un poquito el tamaño para poder observar un poco más en mi rango de esta tabla que estamos generando, de esta base de datos. Bien, ahora lo que voy a realizar aquí es reducir el tamaño de esas celdas para yo poder tener un mayor campo visual de las calificaciones. No quiere decir que no lo puedan dejar así, pero vamos a ver por qué puede llegar a ser más cómodo el trabajar con espacios de esta forma, ¿sí? Igual manera voy a ocultar el correo un poquito más, por ahora no es algo que me importe, entonces en este caso le voy a bajar el tamaño de la letra hasta el número 4 para que no me haga tanto ruido con estos espacios que tengo aquí. Bien, ahora esto les decía, viene a partir de una planeación, ¿sí? Mi sesión 1 corresponde a un examen, un desempeño, una cuestión de evaluación de la bioseguridad, del resultado que yo espero que obtengan mis estudiantes, el reporte por escrito, la bitácora que tienen que llevar y el total de calificación de esa sesión. Vamos a pensarlo, ¿sí? Nosotros obviamente trabajamos con este tipo de herramientas que nos son útiles, que vemos la funcionalidad, ¿sí? Y no necesariamente trabajamos una sola sesión, podemos trabajar todas las sesiones de laboratorio de esta manera. Vamos a suponer entonces, ¿sí?, que yo voy a trabajar un total de 4 sesiones de laboratorio bajo estos mismos criterios, ¿sí? Un examen prelaboratorio, una evaluación del desempeño, una evaluación del resultado, las cuestiones de bioseguridad, el reporte escrito y la bitácora como tal. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es copiar estos datos que ya tengo. Vamos a seleccionar todo ese rango de datos desde la que está combinada, la celda que está combinada, hasta la celda que dice total sesión 1 en este caso. Vamos a dar control C o clic derecho y copiar, y en la siguiente celda vamos a dar control V o clic derecho y pegar. Y vamos a tener exactamente los mismos datos. ¿Esto en qué me ayuda? En que yo no tengo que escribir justamente todo otra vez y esto me va a ahorrar tiempo. Sin embargo, en este caso, pues voy a cambiar algunos datos, como que esto corresponde a la sesión número 2 y que en este caso, pues el total es de la sesión número 2. Voy a cambiar el color para no tener alguna confusión y vamos a ponerle un color azul en la parte superior y un color azul más bajo en la parte inferior, ¿de acuerdo? De igual manera, voy a seleccionar todos estos datos y los voy a reducir en cuestión de tamaño, ¿sí? Y así lo voy a realizar. Yo les decía, vamos a trabajar como si fuera una serie de 4 sesiones de laboratorio. Bien, copiamos, pegamos y en este caso, si ustedes quieren ver el total de esa tabla sin tener que realizar esta función de dar un clic en la parte de abajo, ¿sí? Aquí abajito, donde está el signo menos para poder alejarme de mi tabla, pues lo que ustedes pueden hacer, vamos a suponer que estamos en este zoom, ¿sí? Y estamos de este lado, ¿ok? Lo que ustedes pueden hacer también es presionar la tecla control y girar la ruedita que está en su mouse hacia atrás, ¿sí? Y eso automáticamente los va a alejar, ¿sí?, tanto como ustedes deseen de esa tabla. Entonces en este caso, pues nuevamente voy a seleccionar estos datos que corresponden a mi gráfica, a mi tabla, perdón,
y ahí los tengo, ¿sí? Ya podemos ver cómo esto obviamente pues va a corresponder a la sesión 3, ¿sí? Con un total de la sesión 3 y una sesión número 4, y ahorita vamos a cambiar esos colores que tenemos en esta hoja para estos encabezados. Esto es algo que yo lo hago en este momento para que sea una cuestión visual, pero vamos a ver más adelante la funcionalidad de utilizar tablas, ¿sí? No como un conjunto de datos específicamente en una hoja, ¿no? Eso todo el mundo lo puede realizar, sino más bien como una tabla funcional en Excel, ¿de acuerdo? Bien, ahí estoy cambiando los colores, un verdecito por acá y un verde más pálido en la parte de abajo. Bien, yo voy a seleccionar ahora sí todas mis celdas y les voy a dar el mismo tamaño, simple y sencillamente para que se vea uniforme al momento de estar trabajando con ellos. Ustedes ya pueden ver aquí cómo estos cuadritos pues ya se parecen todos, ¿no? Pero muchas veces decimos, bueno, es que no alcanzo a ver el encabezado, y eso obviamente es algo que yo necesito para saber qué estoy colocando, qué calificación estoy colocando y en qué rubro. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar todos estos datos, vamos a presionar este botoncito que está aquí que dice ajustar texto, o bien vamos a orientar el texto. En este caso, yo lo voy a orientar como un texto que está con un giro hacia arriba. Y es de esta manera en que nosotros lo vamos a poder observar, ¿sí? Obviamente, pues esto ya depende de gusto. Si yo quisiera ajustarlo, yo le quito ese giro y entonces se va a ajustar de esta forma, que normalmente pues no es muy fácil leerlo, ¿no? Creo que es más sencillo trabajar con un texto que está con un giro hacia arriba. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos nosotros nuestra base diseñada a partir de la planeación. Pero pensemos en que en este caso no solamente son las sesiones de laboratorio, y vean cómo al estar fija mi vista, esto está bloqueado, esto no se puede mover, y hacia arriba esto tampoco se pierde, para no tener esa pérdida de información justamente. Bien, no solamente trabajamos con sesiones de laboratorio, en muchas ocasiones también les pedimos a los estudiantes que realicen alguna otra actividad, como puede ser el diseño de algún experimento, el diseño o la resolución de algún taller de evaluación, de autoevaluación y demás. Y entonces vamos a incluir esos aspectos, sobre todo porque muchas veces les damos una ponderación distinta. Obviamente aquí una sesión de laboratorio tiene muchos aspectos que se tienen que cubrir, y entonces en este caso pues le damos cierto porcentaje a la bitácora, cierto porcentaje al desempeño, cierto porcentaje a su examen para el laboratorio, etc. En este caso lo que nosotros vamos a realizar es una suposición a que nosotros les vamos a pedir también que diseñen un experimento, ¿sí? El experimento que ustedes decidan en su laboratorio o alguna actividad similar. Ese experimento tiene que considerar ciertos aspectos que están en una rúbrica y que tienen una calificación mínima, una calificación máxima, y en este caso pues es el protocolo como tal, todo el escrito, la parte metodológica, quizá la parte de investigación bibliográfica, ¿sí? Y todo esto en un marco teórico que les permita a los estudiantes entender lo que están realizando, y sobre todo que sea una cuestión segura para ellos al momento de que lo realicen. ¿Por qué? Porque después del protocolo, pues los estudiantes van a tener que llevar a cabo ese experimento y obtener resultados como tal. Si el protocolo está bien, el resultado está bien y la parte metodológica en el laboratorio también se ha realizado correctamente, entonces ya estamos evaluando una cuestión de integración de conocimientos, de habilidades y de competencias que el estudiante está desarrollando. Bien. Y entonces yo voy a evaluar esos tres aspectos, les vamos a dar algún porcentaje en un momento más y vamos a poner esa calificación como un total. ¿Qué más podemos realizar? Bueno, pues ya les decía, algún taller, vamos a pensar en un taller de autoevaluación donde el estudiante pues tenga esta posibilidad de reflexionar, de hacer este ejercicio y de pensar si realmente lo que está haciendo le sirve, le es útil, lo está desarrollando de manera correcta, de manera adecuada y demás. ¿Bien? Y un taller de evaluación.
que ese sí ha sido diseñado por el profesor con preguntas específicas dirigidas hacia el estudiante, basado en los conocimientos que tuvo que haber adquirido a lo largo del curso, etcétera. La característica que ustedes le vayan a colocar aquí. Y nuevamente voy a girar el texto para que sea un poco más cómodo trabajar con esto. Voy a reducir el espacio, si no mal recuerdo lo habíamos dejado en 20 píxeles, mis otras columnas, y las vamos a dejar igual para que todo nos marque en el mismo sentido. No se preocupen si después hay que mover el tamaño, eso es algo muy sencillo que podemos realizar. Dijimos que nuestro experimento contemplaba estos tres aspectos: un protocolo, un resultado y la integración de esos conocimientos como tal, y un total. Entonces voy aquí a seleccionar todas las celdas superiores a ese rubro y las voy a combinar, ¿sí? Para tener ese otro aspecto a evaluar. Vamos a darle en este caso un colorcito gris y un color gris más bajito para que ustedes puedan apreciar. Y mis talleres de evaluación, ¿sí? Que es el que realiza el estudiante como una autoevaluación y el que yo le realizo para realmente poder entender si lo está, comprender si él lo está entendiendo, darme cuenta si lo está entendiendo y tener una evidencia. Esto que estamos realizando pues justamente es una evidencia del trabajo que nosotros realizamos cuando nosotros en las evaluaciones nos pidan un concentrado de calificaciones o exista alguna duda, por ejemplo, por parte del estudiante o en el caso de que se solicite por alguna cuestión, pues fácilmente nos vamos a poder observar nuestra base de datos y vamos a decir, a ver, bueno, ¿qué estudiante es? ¿En qué actividad tiene la inquietud? ¿Tiene la duda? Ah, mira, la calificación es esta, se evaluó con ciertos porcentajes y aquí están, etcétera, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora sí, esta es mi planeación, ¿sí? Son estas 4 sesiones de laboratorio, el experimento y los 2 talleres los que se van a considerar como las actividades bajo las cuales se evalúa el laboratorio en este caso, ¿sí? Este curso de laboratorio. Entonces, nosotros debemos de considerar cuánto van a valer en la calificación final, cuánto van a valer estas diferentes actividades, ¿sí? Quizá algunos le vayan a dar más peso al experimento porque es una cuestión integradora, quizá otros digan, bueno, es que son 4 sesiones de laboratorio en las cuales pues el estudiante se desarrolla correctamente, entonces prefiero darle más peso. Eso cada uno de ustedes lo va a determinar. En este caso vamos a dar nosotros de una vez la parte de la ponderación, ¿sí? Vamos a ponderar las sesiones de laboratorio. Entonces, en este caso, las sesiones de laboratorio tienen un valor total sobre la calificación final de 70%, ¿sí? Ustedes podrán ponerle el 50, el 40, el 10, el que ustedes deseen, ¿sí? Para el ejemplo vamos a utilizar este. De una vez le empiezo a dar un poquito de formato aquí a mi celda, para que sea algo que ya me vaya quedando uniforme. ¿Sí? Vean cómo ahí se ajusta, ¿no? Entonces quizá yo digo, es que esto está ya muy largo, me quita mucho espacio en la parte de abajo. No se preocupen, nos vamos aquí a la parte izquierda, cuando aparezca esta flechita que tiene como una línea al centro, nos vamos a presionar, ¿sí? A dar clic y a reducir. Y en este caso, entonces ahora sí, yo tengo que ajustar el texto y ya lo tengo de esta forma, ¿sí? La parte del experimento vale un 20%, esa es la ponderación, y la parte de los talleres pues le vamos a dar un 10% sobre la calificación final, ¿sí? Dijimos que esta era la ponderación del experimento y que esto era la ponderación de los talleres. Bien, y vamos a nuevamente a darles formato y ajustarlos, y ahí los tenemos, ¿sí? Y vamos a hacer una reducción de tamaño. Esto obviamente no va a quedar de 20 píxeles, va a quedar un poquito más grande, pero no se preocupen, no hay ningún problema. Si queremos cambiar de tamaño lo podemos hacer más adelante. Bien, y obviamente pues este porcentaje que está aquí arriba, ¿sí? Ya me da una suma de 100, incluso aquí lo pueden verificar en la parte de abajo, ¿sí?
nos dice qué suma estamos teniendo. De repente si tenemos muchos porcentajes, pues esto también me ayuda a saber si estoy teniendo ese 100% en cuestión de la sumatoria. Bien, entonces, pues simple y sencillamente yo voy a colocar aquí la calificación final del laboratorio, ¿de acuerdo? Y eso va a ser muy sencillo porque únicamente va a ser una suma. Entonces, ¿cuál es la practicidad de desarrollar una base de datos en este caso? Bueno, si ustedes se dan cuenta, yo aquí no he metido ningún dato y esto es porque apenas es mi planeación. ¿Qué quiere decir esto? Que una base de datos yo la puedo diseñar, la puedo realizar y la puedo dejar lista para mi curso desde el primer día, ¿sí? Y entonces únicamente dedicarme en el resto del curso a vaciar calificaciones de los, en este caso, de las sesiones de laboratorio, de las actividades, de los reportes, de lo que yo estoy solicitando. Y ahora con estas herramientas que tenemos de manera digital, por ejemplo, Microsoft Teams, sabemos que les encargamos una tarea y que esa tarea se descarga, ¿sí? O que ese resultado, perdón, se descarga en una hoja de datos y esos datos pues ya los puedo tomar y vaciar aquí fácilmente. Muchos me podrán decir, oye, pero es que Teams ya me da una base de calificaciones. Sí, efectivamente, ya te da una base de calificaciones, es muy funcional, trabaja bajo la misma funcionalidad de Excel. Sin embargo, no necesariamente te va a dar las ponderaciones o no necesariamente te va a permitir observar visualmente quiénes son los estudiantes que están en riesgo, que eso es algo muy importante en la parte pedagógica. El identificar a los estudiantes que quizá tienen algún problema, que quizá tienen alguna dificultad para entender algún concepto particular o que vamos viendo que su desempeño empezó muy bien y de repente van hacia abajo y quizá ahí también pues la parte del acercamiento con el estudiante, entender qué es lo que está ocurriendo, por qué baja el desempeño o incluso lo contrario, ¿no? Ver estudiantes que empiezan muy mal y terminan de manera excelente nuestros cursos. Eso no nos lo permite Microsoft Teams, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a poder realizar aquí. No hay problema, si quieren trabajarlo de esta manera, háganlo, es muy funcional. De hecho, si ustedes lo realizan con Teams y ahí suben las tareas y ahí mismo evalúan y dan la retroalimentación, es algo muy bueno porque también Microsoft Teams nos permite mantener esa evidencia, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes quieran observar y hacer un análisis más allá de lo evidente, más allá de que, bueno, en esta práctica todos salieron bien o en esta otra reprobaron 2. Sí, y esos 2 reprobaron en las anteriores o cómo les fue en las otras sesiones, ¿sí? O qué tengo que hacer para modificar dentro de mi práctica docente, qué tengo que hacer para mejorar ese desempeño que ellos tienen. Para eso, bueno, pues nos podemos apoyar de una base de datos como la que tenemos aquí. Bien, entonces, por ahora esto es lo que nosotros tenemos justamente dentro de nuestra planeación. Sin embargo, también yo aquí les recomiendo mucho que procuren siempre alentar al estudiante, ¿sí? Y esto va a ser algo muy sencillo de hacer. Quizás sea difícil el hecho de tener un curso de 3 grupos y tener que escribirle a cada uno un mensaje o darle una retroalimentación específica y decirle, tú estás bien en esto, tú estás mal en esto, quizá el tiempo no nos da para ello. Sin embargo, sí podemos hacer varios aspectos que esto pueden retroalimentar, pueden favorecer el desempeño del estudiante, ese típico échale ganas, pues sí le está echando ganas, pero nosotros también podemos alentarlo un poco. Y entonces aquí, al lado de la calificación final, vamos a agregar una columna, una celda, que marque como estatus, es decir, cómo se encuentra el estudiante, en mi curso, ¿sí? Es aprobado o tiene laboratorio reprobado o tiene que presentar algún examen, etcétera. Eso ya lo definiremos más adelante. Y finalmente un mensaje, ¿sí? Un mensaje que puede ser genérico para todos mis estudiantes, como felicidades, muy buen curso, te esforzaste, etcétera, ¿sí? O un mensaje que incluso pueda decir, reprobaste el laboratorio, tienes que presentarte tal día, a tal hora, a realizar el examen, o etcétera, ¿sí? Cualquier mensaje que nosotros queramos colocar aquí. Bien. Bueno, pues entonces ahora sí, me
voy a retroceder de esta manera y vamos a tener nuestra base de datos lista completamente para trabajar con ella, para empezar a llenar todos estos datos. Eso pareciera lo más difícil, ¿sí? Imagínense, nosotros tenemos aquí, ¿sí?, todas estas celdas con las cuales tenemos que trabajar de uno por uno, estudiante por estudiante, de manera personalizada, y procurar no equivocarnos, ¿sí? Porque obviamente pues esas calificaciones inciden directamente en el estudiante. Sin embargo, esto es lo más sencillo porque es lo que vamos haciendo de manera rutinaria, es lo que vamos haciendo con el día a día en nuestros laboratorios, en nuestras materias, y es algo que conforme vamos calificando, pues vamos capturando. Y también yo les decía, aquí la cuestión importante es si tenemos esa posibilidad de guardar un archivo digital, pues yo ya no tengo que cargar prácticamente con listas o con este tipo de documentos que pueden ser en muchas ocasiones muy fáciles de perder, ¿no? De que dónde dejé la hoja, dónde dejé la lista, yo me acuerdo que lo anoté. Pues trabajamos siempre en nuestra base de datos, vamos pasando ahí las calificaciones y le entregamos un reporte a nuestro estudiante, o simplemente tomamos el archivo de Teams y lo vaciamos aquí. Bien, vamos entonces ahora a comenzar a hacer el vaciado de estos datos. Obviamente aquí pues es una de las cuestiones de la actividad que se contempla, en el que ustedes realicen una base de datos para cada uno de sus cursos, o al menos para uno, y el ponerme a llenar todas estas celdas pues me va a llevar un poquito de tiempo. Entonces pues simplemente vamos a hacer un poquito de magia para esta cuestión de la televisión, y yo ya tenía unos datos preparados previamente, más adelante yo se los podré compartir. Y simplemente voy a dar pegar, ¿sí? En este caso es muy importante definir cuáles son los valores que tiene cada uno de mis rubros. Ustedes se van a dar cuenta cómo el alumno 1 siempre tiene una calificación. Déjenme ver, por aquí me está faltando. Oh, ya me brinqué una celda. Se van a dar cuenta ustedes cómo el estudiante 1 siempre va a ser el mejor, ¿no? El que tiene excelencia. Lo he realizado de esta manera para que ustedes sepan qué porcentaje le estoy dando yo a cada uno de los valores. Entonces, en este caso, el examen prelaboratorio tiene un valor del 20%, desempeño, bioseguridad y bitácora tienen un 10% de valor cada uno, resultado del experimento 20% y reporte por escrito 30%. Los criterios van a variar seguramente porque esto es un ejemplo para que ustedes puedan diseñar su base. Ustedes diseñarán, quizá haya quien me diga yo solamente pido el reporte escrito y eso vale el 100% de la práctica. Bien, pues solamente se tendrá que capturar ese valor, que generalmente estamos acostumbrados a evaluar diferentes aspectos. Entonces, bueno, en este caso lo vamos a realizar de esta forma. Y entonces vamos a tener nosotros el llenado de cada una de estas actividades, ¿sí?, para las diferentes sesiones de laboratorio que nosotros estamos teniendo, digamos, a lo largo del semestre, a lo largo del curso. Y aquí yo lo hago muy rápido y aquí yo tengo ya mis datos listos, digamos, para trabajarse. Pero no se preocupen, esto es algo que desarrollamos todos los días, esto es algo que trabajamos de manera constante a lo largo de nuestros cursos y se va llenando poco a poquito. Aquí por cuestiones de tiempo, pues tenemos que realizarlo de esta forma, ¿verdad? Pero es algo que realizamos todos, seguramente ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones, ¿sí? Tal vez algunos lo hacen incluso manual. Bueno, pues esta es una ventaja que vamos a tener para dejar de trabajar de manera manual, porque con las herramientas tecnológicas que tenemos, pues tenemos que aprovecharlas y eso se facilita de manera bárbara, digamos, en este sentido, trabajando con este tipo de programas. Bien, perdón, aquí me equivoqué, bien, ok. Bueno, entonces ya tenemos ahora sí todos nuestros valores. Ya digamos que ya se acabó el semestre, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya tengo yo todos estos valores aquí listos para trabajar. Bueno, entonces, déjenme quitarle este resaltado de aquí. Yo les decía
Hay que tener en cuenta la funcionalidad que nos puede dar Excel al momento de trabajar con tablas, ¿sí? Aquí esto únicamente es una hoja de datos, con datos justamente, con texto, con números, que yo puedo trabajarlo así y no está mal. Sin embargo, pues le estamos quitando la posibilidad de Excel de que nos pueda ayudar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Bueno, pues vamos a tomar nuestras celdas a partir de los títulos, en este caso donde está ID, y vamos a trabajar con toda esa tabla. No se preocupen, los encabezados que están en la parte de arriba no los va a tomar, no se preocupen. Vamos a seleccionar toda nuestra tabla de trabajo y vamos a irnos aquí a donde nos marca dar formato como tabla. Esto porque más adelante nos va a servir para realizar ciertas modificaciones, para obtener ciertas ventajas de las funcionalidades que nos puede dar una tabla de este tipo. Se nos va a modificar el formato, no se preocupen, lo vamos a volver a trabajar. Entonces seleccionamos una tabla, la que ustedes deseen. En lo particular, dentro de los diferentes cursos que yo he tomado y de las diferentes cuestiones en formación de Excel, pues una de las recomendaciones que siempre nos realizan al momento de trabajar con tablas es trabajar con tablas ya sea con encabezados en color negro o en color gris, ¿sí? Procurar no trabajar con los colores, porque más adelante pues es donde necesitamos los colores para poder evidenciar alguna característica justamente de nuestros datos que están ahí. Entonces, bueno, yo les recomiendo, obviamente también es una cuestión que cada uno de ustedes determinará, que utilicen formatos de este tipo, negros o grises, que les ayuden un poquito a tener esa visualización. Le damos un clic ahí, nos dice que si la tabla tiene encabezados, sí, los encabezados son esos títulos que agregamos ahí, le damos a dar a aceptar y automáticamente nos genera una tabla, ¿sí? Ahora sí, una tabla que ya tiene filtros aquí en la parte de arriba y que más adelante vamos a poder aprovechar. ¿Se mueve un poquito el formato? Sí, no se preocupen, podemos reducir nuevamente la cuestión de los encabezados. Por ejemplo, este del correo electrónico, lo voy a girar para que se vea un poquito mejor, incluso el nombre del estudiante lo puedo hacer más pequeño, y aquí ya no me dejó ver, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ya es una cuestión que se dificulta un poquito porque me marca letras blancas en un fondo que está de color amarillo y eso dificulta. Entonces, sin problema, lo tomamos y lo vamos a pasar a una letra de color negro, ¿sí? Aquí ya me dice, es que este es el resultado 20. ¿Por qué? Bueno, pues dentro de nuestra serie, vean, el resultado 17, ¿sí? Ya nos está dando una nomenclatura específica. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podemos modificar eso, ¿sí? Y esto se da a partir de esto que tenemos aquí, total de la sesión 1, y aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5, etc. No se preocupen, no pasa nada. Si lo quieren dejar de esta manera, está bien. Y si no, bueno, únicamente tendríamos que borrar aquí este 1, ¿sí? Y antes de realizar nuestro formato de tabla, pues bueno, para que no apareciera de esa manera. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con nuestras fórmulas. Ya tenemos todos estos datos aquí capturados en nuestra base de datos, y ahora lo que vamos a hacer pues es simplemente aplicar fórmulas. Esto es algo muy sencillo y que también lo podemos dejar desde el momento en el que nosotros estamos trabajando con Excel, diseñando nuestra tabla, nuestra base de datos, perdón. Incluso desde antes de meter cualquier dato, yo ya puedo dejar las fórmulas listas para que en el momento en el que yo empiezo a capturar calificaciones, pues esto se quede automatizado y únicamente yo me dedico a vaciar mis calificaciones o a copiar y pegar de mi archivo de Excel que descargué de cualquier otra plataforma que tengo ya con mis calificaciones. Entonces vamos a realizar esto. Déjenme acercarme un poquito. Aquí recuerden que la posición de las celdas puede llegar a variar porque ustedes están trabajando su archivo en celdas que pueden ser distintas. Quizá algunos empezaron a escribir en la posición, en la fila 8, y algunos otros empezaron a escribir en la posición 3. Entonces, eso obviamente puede variar. Lo que importa aquí es saber dónde están nuestros datos, ¿sí? Yo voy a decirle entonces a esta celda, que es el total de la sesión número 1, que a partir de una suma, porque yo ya tengo la ponderación máxima de cada valor, pues realice justamente esa operación para todos estos datos. Doy un control y mantengo sostenido la tecla control, selecciono
y arrastro mi mouse hasta, en este aspecto, en este caso, el aspecto de bitácora. Estoy evaluando el examen, el desempeño, bioseguridad, resultado, reporte y bitácora. ¿Sí? Todos esos aspectos son los que yo quiero que sume Excel en este caso, ¿de acuerdo? Y entonces le doy cierro paréntesis y le doy un enter. Y entonces, pues ya me está dando la suma, ¿sí? En este caso, déjenme ver porque ya me estoy pasando de calificación. Algo me está sumando de más. De 6 a I6. Vamos a ver, algo le puse de más aquí. Algo me está tomando de más. Vamos a... perdón, es que aquí se me fue un D6. Aquí está. Ahora sí, ahí está, ¿sí? De la celda D6, donde se encuentra el examen prelaboratorio, hasta la celda I6, que es donde yo tengo justamente el último criterio que se está evaluando, ¿ok? Bien, y entonces, como esta suma se repite o como ese criterio de evaluación se va a repetir en todos y cada una de mis sesiones porque estoy evaluando lo mismo, entonces yo me voy a llevar esa suma, voy a colocar control C, ya sé que cada una de mis columnas, de mis sesiones, perdón, contiene la misma cantidad de columnas con los mismos criterios y entonces únicamente tengo que darle control V o pegar, ¿sí? Y otra vez, veamos cómo sí hay un valor distinto. Vámonos al segundo, porque dijimos que el primer estudiante pues siempre va a ser el de excelencia, ¿verdad? Vámonos al alumno número 2. En la primera sesión, ¿y cómo puedo corroborar yo esto? En la primera sesión el alumno 2 tuvo un total de 80. Ahorita no se fijen en la columna J, que es donde está nuestra fórmula. Vamos a hacerlo con una herramienta que nos da Excel en la parte de abajo, ¿sí? Abajo nos da el promedio, nos da el recuento, que es el número de las celdas seleccionadas que contienen datos y la suma de esos datos. Entonces, me da 80 aquí, lo compruebo con mi total y es correcto. Si yo me voy a la sesión número 2, mi estudiante tiene una suma de 90 y aquí está el total, ¿sí? Entonces, vamos bien hasta ahorita, todo esto va funcionando perfectamente. Cuando yo estoy trabajando, también es muy común, ¿sí?, que si yo veo tanto número, pues me voy a confundir y me voy a revolver rápidamente y entonces pierdo un poco el sentido de lo que estoy realizando. Bueno, no se preocupen, para eso nos podemos apoyar un poquito del formato que nosotros le podamos dar, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿sí? Seleccionamos una tabla en gris para que no se pierda esa posibilidad de utilizar las herramientas que nos da Excel. Vamos simplemente a seleccionar el mismo color de la parte superior que tenemos de los títulos y le vamos a dar un clic, ¿sí? Y entonces a este que es de color azul, vamos a buscarle un color azul que nos permita realizar este tipo de digamos de separaciones, ¿no? Que visualmente sea más fácil observar. Vean cómo aquí yo no estoy seleccionando la celda del total. Vamos a ver en un momento por qué. Y esto era algo que les platicaba hace un momento. El cómo yo visualmente tengo que o voy a poder tener esa posibilidad de evaluar, ¿no?, visualmente quién está mejor, quién anda más o menos bien, más o menos mal. Eso lo vamos a ver en un momento más. Y bueno, vamos entonces voy a copiar mi suma en las siguientes celdas, en las siguientes celdas para tener nuestros resultados, ¿sí? Y voy a darles este formatito con los colores para hacer evidente dónde estoy trabajando y no confundirme entre tantos datos. Algo muy importante aquí es entender que tenemos una gran responsabilidad cuando trabajamos con estas calificaciones, porque obviamente abocan a un desempeño que tiene el estudiante, y entonces si yo tengo algún error y esta calificación le llega al estudiante, pues entonces eso va a tener un impacto positivo o negativo, ¿sí? Entonces en este caso pues debemos de ser muy cuidadosos al momento de estar capturando las calificaciones. Por eso mi recomendación de hacerlo conforme vayamos terminando las evaluaciones, que pueden ser de manera prácticamente instantánea a cuando nosotros lo trabajamos,
o hacerlo de una manera, en cuanto voy terminando o voy teniendo mi archivo, pues ir haciendo el vaciado justamente de esas calificaciones. Bien, entonces ya tenemos nuestra base con un poquito de formato, ya se ve un poquito mejor, ya va tomando forma. Yo ya a partir de los colores pues logro observar justamente qué es lo que mi estudiante ha desarrollado, ¿no? A lo largo del curso, a lo largo de ese semestre como tal. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar sobre, todavía no acabamos, vamos a trabajar sobre nuestro experimento, ¿sí? Que igual en este caso pues es una suma. Perdón, déjenme acercarme un poquito, presionamos la tecla control y nos acercamos a la posición donde queramos que se vea más grande esa celda, ¿de acuerdo? Y nos recorremos un poquito más. Entonces en este caso pues igual vamos a darle a nuestra tabla una fórmula sencilla de suma de estos tres aspectos o de esas tres celdas que engloban justamente ese aspecto, ¿no? del experimento, de la AF6 a la H6, perdón, en este caso específicamente, ¿de acuerdo? Damos Enter. ¿Y qué pasa aquí? Cuando yo trabajo ya con una tabla que le di formato de tabla, que fue lo que hicimos hace un momento, cuando yo coloco una fórmula, la fórmula completa la tabla. Es decir, vamos a suponer que yo tengo estos datos, vamos a colocarlos de manera aislada aquí, déjenme copiarlos. Esto es para que vean una de las funcionalidades que tenemos. Solo voy a pegar los valores, ¿sí? Y entonces aquí yo le doy la misma orden a Excel que haga la suma de estos 4 valores. Ahí está, y le doy un Enter y me da el valor, ¿sí? Me está dando, en este caso, déjenme ver porque no me dio, acá está, perdón. Me va a dar ese valor. Aquí vamos a seleccionar estas 4 celdas. Ahí está. Ahí está, ¿sí? 70, vamos a comprobar. Aquí está el 70, ¿sí? En la parte de abajo, ¿ok? Entonces, sí, Excel me está dando el valor, está haciendo lo que yo le pido que haga. Sin embargo, no se ha rellenado todo el espacio. Todos estos datos que están aquí siguen, ¿sí?, vacíos, y entonces yo tendría que hacer un arrastre. Pensemos en lo que decíamos al inicio, tengo 30 estudiantes, 60, tal vez más de 60 estudiantes, y entonces tendría que colocar mi puntero en esta posición, que aparezca esa crucita de color negro, y arrastrar hasta que cumpla con los 60 estudiantes o los que tengan, ¿no?, en esa cantidad de cursos. Y eso es algo que nos ayuda a la tabla. El haberle dado formato de tabla a nuestra base de datos nos va a ayudar para que las fórmulas sean automáticas y completen toda la tabla, que yo solo lo tenga que hacer en una celda en la parte superior, en la primera celda donde tengo mis datos numéricos, y entonces complete toda la tabla. Bien. Finalmente, bueno, podemos tener aquí las ponderaciones. Vamos a ir ahora con esto de las ponderaciones, pero antes vamos a ver una funcionalidad, una herramienta que en lo particular a mí me gusta muchísimo de Excel, porque me ayuda visualmente a evaluar, a revisar a estos estudiantes, a cómo van en su desempeño. Vamos nosotros, ya que le hemos dado ese formatito, quizá ya le pusimos un tipo de letra, etcétera. Quizá a mí dentro de todo esto me importa saber cuántos estudiantes están aprobando, pero quizá me importa más saber cuántos están reprobando y en qué están reprobando. Si en la sesión 1 yo estaba evaluando la capacidad que tiene el estudiante de comprender una síntesis de una reacción, por ejemplo, ¿sí? El fundamento de alguna reacción química como tal. En la sesión 2 yo estaba evaluando la posibilidad o la capacidad que tiene el estudiante de aplicar ese conocimiento y entonces generar un producto, específicamente hablando, a partir del uso de ciertos instrumentos en particular, ¿sí? En la sesión 3 yo lo que estaba evaluando era más bien el hecho de que sepa manejar un equipo de destilación complejo, por ejemplo, y que obviamente logre obtener un resultado. Entonces, cada sesión de laboratorio tiene un fundamento, y eso ustedes seguramente lo sabrán y ustedes lo tendrán bien definido en sus protocolos de laboratorio.
Sin embargo, ¿cuántas veces? Y esto es algo que la misma rutina de trabajo nos lleva a dejar de lado a veces un poco, porque cuántas veces nosotros nos ponemos y nos detenemos un poco a evaluar, ¿no? Llevamos 3 sesiones y este estudiante sigue reprobando o sigue con un desempeño bajo y no estamos viendo que mejore, no estamos viendo que avance, y obviamente pues esto también es algo que puede complicar su avance dentro de la materia y obviamente dentro de la carrera como tal. Bien, para ello podemos hacer algo que visualmente nos puede ayudar. No quiere decir que sea quizá la herramienta más útil o bajo la cual tengamos que trabajar, pero visualmente me va a empezar a alertar de ciertos estudiantes o de ciertas calificaciones más bien que están por debajo del desempeño que yo estoy esperando. Cada uno de ustedes tendrá su protocolo, digamos, y su rutina de calificaciones y tendrá esos niveles esperados, ¿no? Yo espero que en esta sesión de laboratorio todos aprueben, con la calificación que sea, pero que todos aprueben. O quizá en alguna sesión que ustedes digan, bueno, yo espero que en esta sesión la calificación mínima sea de 8. ¿Por qué? Porque quizás es el desempeño que yo voy a evaluar, porque yo tendría que hacer alguna modificación estricta al momento de la metodología o al momento del reporte, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos sirve justamente para que visualmente yo pueda ver en el momento, ¿sí? En el instante. La parte del análisis y la evaluación de esos datos la vamos a realizar más adelante. Vamos a trabajar también con un ejemplo que les puede ser práctico. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues algo muy sencillo, pero muy útil realmente en Excel. Voy a colocarme yo en la celda donde tengo mi primer total, el total de la sesión 1 de mi estudiante número 1, ¿sí? Y voy a presionar, la tecla Control, presiono Control, hago clic y arrastro. Perdón, sin presionar Control, simplemente me coloco y hago un arrastre. ¿Sí? Después, ahora sí, presiono Control y me voy al total 2. Control y arrastro. No suelten la tecla Control, ¿de acuerdo? Otra vez lo voy a realizar. Estoy en la posición de la celda total de la sesión 1 de mi estudiante 1. ¿Sí? Voy a hacer un arrastre y ya que tengo esa selección de celdas, presiono ahora sí Control y selecciono las siguientes celdas que yo deseo. Vean cómo, aunque yo ya no esté presionando ese control, pero ya las dejé seleccionadas. Quiero seleccionar 2 grupos de celdas más, las del total 3 y las del total 4. Bueno, ahora sí, vuelvo a presionar control, selecciono, suelto. Vuelvo a presionar control, selecciono y suelto, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver cómo se han seleccionado 4 grupos de celdas. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, ¿sí? De nuestras 4 sesiones. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo podemos hacer individual, es decir, yo pude haber seleccionado primero las calificaciones de la sesión 1, después las de sesión 2, 3 y 4. Pero, pues justamente lo que queremos es optimizar tiempo. Entonces utilizamos esa forma de seleccionar nuestras celdas y nos vamos a ir a este apartado. Estamos otra vez en el menú inicio, no nos hemos movido mucho de ahí. Y nos vamos a ir a este apartado que dice dar formato como tabla, ¿sí? Perdón, a un lado, formato condicional, ¿sí? Al formato condicional nos va a desplegar este menú que nos dice reglas para resaltar celdas, ¿sí? Y esto lo podemos hacer desde aquí. Si es mayor que, si es menor que, si está entre 2 valores, si es igual a un valor, si es igual a un texto, ¿sí? Porque también esto lo podemos utilizar con evaluaciones no numéricas, como decir bien, regular, mal, ¿sí? O deficiente. Si tiene alguna fecha en particular o si los valores están duplicados, que también en algunas ocasiones eso es importante. Cuando tenemos formularios, por ejemplo, ahora que se inscribieron ustedes a este curso, llenaron un formulario y si alguien se inscribe 2 veces, yo aplico esta fórmula y entonces me resalta, ¿no? Que esa persona o ese nombre está duplicado. Entonces yo puedo hacer el eliminado de mis duplicados y listo, no pasa nada.
Podemos utilizar también reglas para valores superiores, ¿sí? Para utilizar barras de datos que las vamos a utilizar más adelante en una funcionalidad muy buena, muy útil, muy gráfica de un checklist, y que esto sobre todo puede ayudar a un estudiante también a saber qué tanto avance lleva, o a un grupo de estudiantes o de profesores para saber qué falta dentro de algo que tenemos que hacer. Nos vamos a dividir las tareas, a ti te toca hacer el póster, a mí me toca realizar el diseño del experimento, a mí me toca preparar el material, y entonces cada uno va poniendo un check, una palomita, ¿sí? Y vamos viendo el progreso. Podemos utilizar también escalas de color, que en este caso pues, no es la intención. Utilizar iconos, ¿sí? Estos semáforos también que son muy buenos. Incluso si yo empiezo a pasar el mouse por esos iconos, pues vean cómo